¿Qué tal, amigos y hermanos? Nuevamente les saluda a su amigo Antonio García Hernández. En este canal, ¿estudiando qué? Estudiando el verbo, ¿verdad? Y agradecemos a todos ustedes el hecho de que estén viendo este video, este tema. Y como siempre vamos a enviar saludos allá hasta Morelos, a Xochiapan, Morelos, a nuestros hermanos Jesús Mozo, a su esposa Inés, a Chuy, a su hermano Antonio García, quien es el titular de ese canal, a Yami, a Toñito, ¿verdad? A Chucho Junior, a su hermana, y a todos los que nos ven allá en Xochiapan, Morelos. De igual manera queremos enviar saludos hasta Cuautitlán Izcalli, allá donde se encuentra mi hermana Yolanda García, Patricia García, Leti García, Lupita García, ¿verdad? Quiero enviarles un saludo y un abrazo muy fuerte a mis hermanas que están allá en Cuautitlán Izcalli. Dios les bendiga. Saludos a mi madre. Gracias por estar escuchando estos temas de escuela sabática. Hoy en día vamos a hablar acerca de el estudio de escuela sabática, la lección número 9, que lleva por título Desarrollar una actitud ganadora. Pero antes de iniciar, estimados amigos y hermanos, quiero invitarles para que ahí donde están podamos cerrar nuestros ojos e inclinar nuestro rostro para orar. Y de esa manera pedir la dirección de nuestro Padre eterno. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos, Padre eterno, porque solamente tú lo mereces. Le agradecemos, Padre eterno, por tu paciencia, por tu misericordia que cada mañana la renuevas, porque eres tardo para la ira, Señor, y grande misericordia, porque ciertas son tus obras, rectos son tus caminos y justos son tus juicios, Padre. Quita todo ruido de nuestra mente en esta hora, que tu Espíritu Santo, Padre eterno, nos guíe en este estudio de escuela sabática. Sé tú nuestro director en esta tarde, Padre eterno, porque en Cristo Jesús te lo rogamos humildemente. Amén. De la misma manera quiero enviar saludos a nuestros hermanos en la iglesia central, la iglesia Santa Úrsula, allá la iglesia del sur, en la iglesia de San Francisco, la del sur y la del centro. También queremos enviar saludos a todas las iglesias del distrito de Apizaco, ¿sí? En especial a la iglesia de San Pedro, a nuestras hermanas Audulia, a su hermana Vicenta, también a los hermanos Huerta, y a todos aquellos que de alguna manera nos han tratado de una manera muy especial. Gracias, Padre eterno, porque nos das en esta el privilegio de poder dirigirnos y abrir tu palabra, Señor. Bien, el título de esta lección de escuela sabática, la lección número 9, para el 29 de agosto, se titula Desarrollar una actitud ganadora, ¿verdad? Y en el mundo, muchos de nosotros podemos desarrollar una actitud ganadora, ¿verdad? Podemos desarrollar una actitud ganadora en el juego, ¿verdad? En las finanzas, en las apuestas, en todo tipo de cosas que el mundo promueve, ¿verdad? En cualquier medio, ¿verdad? Podemos desarrollar una actitud ganadora. Pero sin duda, a la actitud ganadora a la que se refiere esta lección
nada tiene que ver con eso, sino es desarrollar una actitud ganadora de ¿qué? De almas, ¿verdad? De almas para Cristo. Ese es el propósito de esta lección en esta tarde. Y vamos a ir a donde se encuentra el versículo de memoria de esta lección, de esta semana. Y se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. ¿Cuántos de ustedes se aprendieron ese versículo? ¿Puedo ver sus manos? Amén, ¿verdad? Estoy seguro que la mayoría de ustedes se aprendió este versículo. Y de paso, si alguno de ustedes requiere de la lección de escuela sabática cada semana, pues solamente pónganlo ahí en la barra de comentarios y yo les enviaré a su correo, ¿sí? Si me lo proporcionan, ¿sí? La lección de cada semana. Así que aquellos que nos están siguiendo, si quieren estudiarla de manera anticipada y además les invito a hacer sus comentarios, ¿verdad? De esta lección, de acuerdo a lo que ustedes han estudiado. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice en mi versión: al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre, respeto ante aquellos que les piden explicarles la esperanza que hay en ustedes, ¿verdad? La lección nos dice que tenemos que saber, ¿verdad?, lo que creemos, saberlo explicar y por qué lo creemos, ¿verdad? Lo que creemos y por qué es lo que nos dice la lección, ¿verdad? Pero me llama la atención a mí, sin duda, la primera parte de este versículo de memoria, que seguramente todos ustedes aprendieron de memoria. Uno de los requisitos o de las condiciones que necesitamos nosotros para desarrollar una actitud ganadora es, en primer lugar, considerar y tener en cuenta que tenemos un Dios santo, ¿verdad? Por eso el versículo de memoria dice: sino santificar a Dios, ¿verdad? Santificar a Dios, el Señor, en vuestros corazones, ¿sí? Una de las condiciones que debemos de observar en esta lección es considerar en nuestro corazón, ¿verdad? En nuestro corazón, no solamente en la mente, en la teoría, sino en nuestro corazón, que nosotros adoramos y alabamos a un Dios santo. Por eso Jesús dice: sé santo como nuestro Padre eterno es santo, ¿verdad? Así que es importante que nosotros consideremos esto. Ahora, se nos pide aquí en este versículo igual estar preparados, ¿sí? Estar preparados para presentar defensa, ¿sí? En defensa lo que creemos, es decir, saber lo que creemos. Y para saber lo que creemos, ¿qué necesitamos? Necesitamos estudiar la Biblia, ¿verdad? Estudiar nuestras doctrinas, estudiar, ¿sí?, o tener un conocimiento más amplio, más grande acerca de quien adoramos, de quien ponemos nuestra fe, ¿verdad? Sí, ¿por qué?
porque nosotros necesitamos dar testimonio de nuestra fe y lo debemos de hacer de una manera con mansedumbre, dice el versículo de la memoria, ¿sí? Ante todo, ¿ante quién? Ante todo aquel que nos demande razón de nuestra fe o de la esperanza que hay en nosotros, de las promesas que nosotros, de las cuales hablamos nosotros siempre a los demás, ¿verdad? Necesitamos desarrollar una actitud ganadora, pero eso no va a venir por sí sola. Necesitamos en primer lugar considerar que estamos adorando a un Dios santo, ¿verdad? Y por lo tanto nosotros tenemos que santificarlo, ¿verdad? En este caso nosotros tenemos que también apartarnos de las cosas del mundo para poder tener una relación estrecha con nuestro Dios. Ahora, esta cita que el apóstol Pedro menciona en 1 de Pedro 3:15 hace referencia a Isaías 8:13. Miren lo que dice el comentario bíblico adventista acerca de esto, ¿verdad? Dice, a él santificar, ¿verdad? Sí, a ese tener por santo. Muchas veces nosotros estamos conscientes que debemos de adorar a un Dios, ¿sí? Pero muchas veces en nuestro corazón no existe ese sentimiento, esa fe, ese conocimiento acerca de que estamos adorando a un Dios santo, un Dios que es apartado, ¿sí?, de todas las cosas del mundo, ¿verdad? Dice, a ese tener por santo, dice ahí el comentario bíblico adventista, ¿verdad? Dice, Isaías había captado una visión de santidad de Dios. Ahí en Isaías 6, 1 al 4, ¿verdad? Vemos que Isaías se le aparece en visión a Dios, y él dice, se asombra porque dice, estoy viendo a Dios y eso representa mi muerte, ¿verdad? Vamos a Isaías 6, 1 al 4 para poder entender esto. Isaías 6, del 1 al 4, ¿sí? Para tener un poco más claro este punto que es importante. Antes de pasar a algunos aspectos que debemos de considerar en esta lección. Dice, en el año que murió el rey Uzías, yo vi, ¿qué dice Isaías? Yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, en el borde de su manto cubría el templo. 2 serafines permanecían por encima de él, y cada uno tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, y con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. ¿Qué es lo que vio el profeta Isaías? Vio el trono de Dios, ¿sí? En él había 2 serafines que permanecían por encima de él, y cada uno tenía 6 alas, ¿verdad? Y uno de ellos clamaba al otro y le decía, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Es interesante esta visión que tiene el profeta Isaías, porque nos da una idea de la magnitud, de la grandeza del Dios que estamos adorando, ¿verdad? De la grandeza del Dios que estamos adorando. El versículo 4 dice, la voz
del que clamaba hizo que un umbral de las puertas se estremeciera y el templo se llenó de humo. ¿Sí? Y entonces dije yo, versículo 5, ay de mí, soy hombre muerto, mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos, aun cuando soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios también impuros. Noten la actitud del profeta Isaías. ¿Sí? Es interesante esta cita porque nos da una idea más o menos clara, ¿sí?, de lo que representa nuestro Dios, ¿verdad? Y cómo lo alababan esos serafines. Santo, santo es el Señor de los ejércitos. Para poder desarrollar una actitud ganadora necesitamos en primer lugar, estimados amigos y hermanos, ¿sí?, reconocer, ¿sí?, la santidad de ese Dios al cual profesamos adorar, ¿verdad? A eso se refiere el profeta, el apóstol Pedro, ahí en Primera de Pedro 3:15, ¿verdad? ¿Sí? Independientemente, sí, la forma en cómo debemos nosotros testificar y dar fe de nuestra fe, ¿sí?, de nuestra fe, valga la redundancia, ¿sí?, debemos en primer lugar reconocer, ¿sí?, y conocer al Dios que adoramos, que es un Dios santo. El profeta Isaías nos dice a ese tener por santo. ¿Por qué? Porque Isaías había captado una visión de la santidad de Dios y ahora pedía al pueblo de Judá que reconociera la santidad del Señor. Si el pueblo no captaba la visión de la infinita santidad de Dios, nunca alcanzaría la santidad. Entonces, en primer lugar, nosotros, para poder alcanzar la santidad, para poder santificar a Dios, debemos reconocerle a Él como santo, así como lo hacen los serafines, ¿sí?, los ángeles cubridores que están alrededor del trono celestial, ¿verdad? Ahora, ¿cómo desarrollar una actitud ganadora en la obra de predicar la palabra? Una de las características que Jesús desarrolló, ¿sí?, para ganar almas, ya habíamos dicho lo que dice Elena G. de White acerca del método que utilizaba Jesús, ¿verdad? En primer lugar, pues ganaba su confianza, ¿verdad? En segundo lugar, satisfacía sus necesidades, ¿verdad? Y hasta el último les decía, sígueme, ¿verdad? Pero Jesús tenía respeto por todas y cada una de las personas con las que entró en contacto, ¿sí?, en su ministerio, ¿verdad? Y los trató con una dignidad que sin duda merecían, ¿verdad? Influía en ellas con el objetivo de alcanzarlas, ¿sí?, para el reino de Dios. Y siguiendo el ejemplo de Jesús, las enseñanzas de los apóstoles, en las enseñanzas de los apóstoles, ¿sí?, encontraremos las pautas que nos ayudarán también a hacerlo. Y número uno, debemos buscar corazones receptivos. Buscar corazones receptivos. Quiero recordar el título de la lección porque es muy importante, ¿verdad? Cómo desarrollar una actitud ganadora, ¿verdad? Y no como ya dijimos al principio, ¿no?, en las cosas del mundo, sino en la obra de predicar el evangelio eterno, de predicar la palabra de Dios. Hay un desafío muy grande, ¿verdad? Porque no es
no es fácil si antes nosotros no nos entregamos, no entregamos nuestras vidas, ¿sí?, en las manos de Dios, ¿verdad?, para que Él transforme nuestro carácter, para que Él transforme nuestra mente, como dice Pablo ahí en Romanos capítulo 12, versículos 12 y 13. ¿Sí? No, ¿qué dice Pablo ahí? No, vamos para allá para que esto quede bien claro. En Romanos 12, no os acostumbréis a este siglo o a este mundo, dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, ¿verdad? Sí, tenemos que llegar a ese punto, dice, no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. ¿Para qué? Para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y agradable y perfecto. Necesitamos el amor de Dios en nuestras vidas para poder alcanzar, ¿sí?, para poder desarrollar una actitud ganadora en la obra de predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Y hay 5 formas que nos sugieren esta lección. Una de ellas es buscando corazones receptivos, ¿verdad? Número 2, hablando palabras de felicitación, es decir, asumiendo una actitud correcta frente, ¿sí?, a la gente que nos escucha, es decir, mostrando respeto a todas las personas con las que entramos en contacto. Número 3, resaltando lo positivo, ¿verdad?, resaltando lo positivo, es decir, presentar la verdad con amor, ¿verdad? Para eso, aceptando a las personas, ¿verdad?, aceptando a las personas, y aquí tenemos mucho que decir en esta parte, ¿verdad? Y por último, enseñando con amor, ¿verdad? Este punto final es uno de los más importantes, pues si nosotros no tenemos amor, ¿sí?, va a ser muy difícil que nosotros podamos alcanzar, ¿sí?, una actitud ganadora, ¿sí?, una actitud ganadora, una actitud o desarrollar esa actitud ganadora, ¿verdad? Vamos a empezar con el primer punto, entonces. Buscando corazones receptivos. Hay mucha gente en nuestro medio que tiene problemas, que necesita de la palabra, y no necesitamos nosotros buscar mucho. Casi toda la gente está necesitada de escuchar promesas, cosas buenas, cosas llenas de esperanza, ¿verdad? No necesitamos ir más allá de lo que no vemos, sino alrededor nuestro hay mucha gente necesitada, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el caso de la mujer Sirofenicia, ¿verdad? Y tenemos el caso de la mujer samaritana, ahí en Juan 4:4, ¿sí? Noten lo que Jesús hizo en esos 2 casos para que podamos nosotros, ¿sí?, entender y comprender que buscar corazones no es algo receptivos, no es algo muy difícil, sino en nuestro medio hay mucha gente necesitada, ¿verdad? Hay mucha gente que requiere de una palabra de esperanza, de paz, ¿verdad?, de alegría,
¿verdad? Entonces, miren lo que dice, por ejemplo, Juan 4:4, acerca de lo que Jesús hizo. Sin duda, Jesús sabía del problema que había entre los judíos y los samaritanos. Era una guerra de años atrás, ¿verdad? Cuando los judíos regresaron de la cautividad y quisieron levantar a Jerusalén, ¿verdad? Entonces, para Jesús le era necesario pasar por Samaria, así que fue a una ciudad llamada Sicar, la cual está junto a la heredad que Jacob le dio a José, ¿verdad? Jesús sabía, por la experiencia de los judíos, por la historia de los judíos, que allá había gente que necesitaba esperanza, gente receptiva. Y la pregunta es, ¿la encontró fácilmente, sí o no? Sí. Nosotros sabemos de la gente que sufre, pero muchas veces porque somos nosotros poco sensibles, ¿verdad? O ignoramos a propósito esas gentes. Pensamos que buscar corazones receptivos es muy difícil. No lo es, ¿verdad? O sea, Jesús necesitaba sembrar la verdad en ese lugar, ¿verdad? Siembra que dio sus primicias y con el tiempo una cosecha abundante. ¿Esto será cierto o será falso? Vamos a Hechos 8, del 5 al 25, para poder constatar esto. ¿Jesús logró su objetivo? ¿Sí o no? Vamos a ver en Hechos 8, 5, 25. Hechos 8, 5, 25. Vamos rápidamente porque el tiempo nos gana. Dice, fue así como Felipe llegó a la ciudad de Samaria y allí les predicaba a Cristo. Ya Jesús había sembrado la semilla, ¿verdad? Ahí en Juan 4, ¿verdad? Ya Jesús había sembrado la semilla. Y entonces, cuando Felipe fue para allá, llegó a la ciudad de Samaria y allí les predicaba a Cristo. Ellos ya conocían de él. Toda la gente escuchaba con atención lo que decía Felipe y oían y veían los milagros que hacía, ¿verdad? Muchos de los que tenían espíritus malignos eran sanados y los espíritus salían de ellos lanzando fuertes gritos, y también muchos de los cojos y paralíticos quedaban sanos. Todo esto era literal, sin duda, pero nos podemos encontrar en nuestro medio gente que está paralítica espiritualmente, ciega espiritualmente. A esos podemos nosotros traer la palabra de Dios, la palabra de Cristo, y sanarles. ¿Ah? Sigue diciendo la palabra de Dios: y había una gran alegría en toda la ciudad. Había en Samaria un hombre llamado Simón. Esto nos saltamos un poquito. Felipe, versículo 12, pero muchos hombres y mujeres se bautizaron cuando creyeron a Felipe y las buenas noticias que les anunciaba el reino de Dios y del nombre de Cristo. ¿Verdad? Entonces, vean ustedes, versículo 16, porque el Espíritu no había descendido sobre ninguno de ellos, ya que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Sí? Este versículo es poderoso, ¿verdad? Es muy poderoso, porque muchos a veces, para echar atrás, hago un paréntesis, para echar atrás la doctrina de la Trinidad, ¿sí?, dicen y hablan que solamente los apóstoles, los discípulos de Jesús, bautizaban en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero dice aquí este versículo,
el 16 de Hechos 8, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, ya que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Es necesario ser bautizados en el nombre de Jesús? Claro que sí. Sí. Es decir, en cuanto les impusieron las manos, recibieron el Espíritu. Qué interesante, ¿no? Estamos hablando de la gente de Samaria, ¿verdad? Entonces, versículo 25, después de haber testificado y proclamado la palabra, ellos volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio, ¿verdad? Los frutos o la semilla que Jesús sembró cuando fue a ver a la Samaria, buscando corazones receptivos, ¿sí? Los frutos fueron cosechados, ¿sí? Más tarde, ¿sí? Por los apóstoles, ¿verdad? Vamos al segundo punto, hablando palabras de felicitación. ¿Qué es esto? ¿Verdad? ¿Qué es esto hablando palabras de felicitación? ¿Verdad? Sí, necesitamos nosotros asumir una actitud correcta frente a la gente que vamos con la que tenemos contacto, ¿verdad? Jesús mostró respeto a todas las personas con las que entró en contacto y las trató con dignidad, ¿verdad? Sí, no podemos nosotros engañar a la gente, ¿verdad? Vamos al libro de Marcos 14:8, Evangelio de Marcos 14:8, Evangelio de Marcos 14:8. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Esta mujer ha hecho lo que pudo. Se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de quién? De María, ¿sí? De María, la que ungió a Jesús, ¿verdad? La que lavó sus pies con sus lágrimas, ¿sí? Mucha gente la trataba de una manera severa, ¿verdad? Sin embargo, Jesús, en vez de criticarla, como lo hacía la mayoría, por el contrario, la felicitó y reafirmó lo que ella hacía por Jesús. Y esto ayudó para que su fe creciera y se desarrollara y creciera. La experiencia de María Magdalena, ¿sí? Con Jesús fue una experiencia muy especial y maravillosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a partir de ahí su vida cambió. Jesús le devolvió la dignidad a esta persona, le devolvió la confianza en la gente, ¿sí? Con su amor. Y más adelante lo que ella predicaba sin duda era el amor de Cristo. Fue perdonada por Cristo, ¿sí? Fue justificada y su fe fue aumentando día con día a tal grado que ella estuvo, ¿sí? Hasta el último minuto ahí en la cruz del Calvario, ¿sí? Acompañándole. Pero también hay otra mujer ahí en Mateo 15:21 al 28, ¿sí? Es la mujer cananea, ¿sí? Era una mujer que no era judía. Vamos a Mateo 15 del 21 al 28 rápidamente. Cuando Jesús salió de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. De pronto salió una mujer cananea de aquella región y a gritos le decía: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, a mi hija la atormenta un demonio.
Pero Jesús no le dijo una sola palabra. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Miren lo que los discípulos hicieron. No habían entendido, ¿sí?, el ministerio de Cristo, ¿verdad? Por eso Jesús respondió para ver qué decían los discípulos, los apóstoles, diciendo: yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino, se postró ante él y le dijo: Señor, ayúdame. Y él le dijo: no está bien tomar el pan que es de los hijos y echarlo a los perritos. Y ella respondió: cierto, Señor, pero aún los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo: mujer, tienes mucha fe, que sea contigo tal y como quieres. Y desde ese mismo instante su hija quedó sana. La pregunta es: ¿cómo quedaron los discípulos al ver que Jesús sanaba a una mujer que no era judía, sino cananea, ¿verdad? ¿Cómo quedaron los sorprendidos, los apóstoles, los discípulos, cuando vieron que Jesús platicaba, dialogaba con la mujer samaritana, que hasta en ese entonces ellos consideraban enemigos del pueblo de Israel? Sorprendidos totalmente, ¿no? ¿Sí? No daban testimonio. Pensaban que el reino de Dios solamente era para los judíos. Sin embargo, Jesús mostró que el reino de Dios es para todo aquel que tiene fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Hablando palabras de felicitación. Estos son los dos ejemplos donde Jesús trató les devolvió la dignidad a estas dos mujeres, ¿sí? Les devolvió la fe, ¿sí?, la ilusión, ¿sí?, y les mostró el amor de Dios, ¿sí?, para con ellas, ¿verdad? Les mostró cómo Dios las amaba al igual que los demás, ¿verdad? Ahora, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, dice el apóstol Pablo, hermanos, como es digno, por cuanto nuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. ¿Sí? Debemos dar gracias a Dios cuando vemos que el amor de Dios abunda en nosotros para los demás. ¿Sí? Si no es así, es que algo anda mal, ¿verdad? Dice el apóstol Pedro ahí, segunda de Tesalonicenses 1:3. Y el propósito de Pablo al escribir estas cartas era el de animar y fortalecer a la iglesia, ¿verdad? Fortalecer a la iglesia, aunque en ocasiones tenía que reprender duramente el error, no lo hacía sin antes resaltar lo positivo. Este es un mensaje no solamente para los pastores de las iglesias, sino también para los ancianos, para todos los líderes, para todos aquellos que tienen la dirección y el control y la administración de la iglesia, ¿verdad? Aunque el apóstol Pablo lo que tenía que reprender duramente el error, no lo hacía sin antes resaltar lo positivo que veía en la iglesia y en los hermanos que la componían. Este es el tercer ejemplo. Son dos ejemplos de Jesús, ¿verdad? El de la mujer samaritana y el de la mujer cananea, y ahora el del apóstol Pablo, acerca de cómo el apóstol Pablo, ¿sí?, resaltaba lo positivo que había en las iglesias que visitaba, ¿sí? Es importante que todos nosotros busquemos o tengamos como hábito buscar lo bueno en las personas. De esta forma profundizaremos los lazos de amistad y atraeremos a mucho más gente a Cristo.
sin duda. Ahora, el tercer punto es aceptando a las personas. Qué difícil es aceptar a las personas, ¿verdad? Hasta en la propia iglesia nos cuesta mucho trabajo aceptar a las personas, a los hermanos, ¿verdad? Mucho más es afuera, ¿verdad? Uno de los ejemplos clásicos que vemos en la Biblia es los fariseos, los saduceos, ¿sí? Toda esa élite que la iglesia, con la cual estaba constituida la iglesia, que Dios había dispuesto para que diera testimonio delante de todas las naciones, ¿verdad? Se ha convertido en un club, en una cuestión de élite, ¿sí? En un lugar VIP, ¿verdad? A toda la demás gente que no estaba en ese grupo, en esa élite, ¿cómo la consideraban? No tenían compasión de ella. Por eso Jesús, cuando vio a toda la multitud, ¿sí?, la vio como alguien que no tenía un pastor, ¿verdad? Dice la palabra. Entonces, es necesario que nosotros aceptemos a las personas. Vamos a Romanos 15:7 para poder entrar en detalle. Romanos 15:7. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Miren lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, recíbanse unos a otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Recíbanse unos a otros, ¿verdad? Este mensaje no es solamente para miembros de la iglesia, sino es para que nosotros lo apliquemos fuera también de la iglesia, ¿verdad? Y no seamos como fariseos, no seamos como gente muy aparte, ¿verdad? Y una pregunta: ¿quién nos conoce mejor que Cristo? Cristo no solamente conoce lo bueno de nosotros, sino también lo malo, y a pesar de ello nos acepta, ¿sí o no? Nos perdona y, lo más importante, nos ama, ¿verdad? No hay ningún mérito en nosotros, pero por su bondad nos acepta. De la misma manera, nosotros tenemos que aceptar, ¿sí?, a las demás personas, ¿verdad? ¿No deberíamos tener esa misma actitud hacia los demás? Claro que sí, indudablemente, pero nos cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque Jesús, sin duda, no está morando en nosotros. Tenemos que trabajar en ese aspecto, ¿verdad? Desarrollar una actitud ganadora. Parece este título como si fuera un curso de motivación, ¿verdad? ¿Sí? Para ganar muchos clientes, ¿verdad? Pero no lo es. No tiene nada que ver con la cuestión del mundo, sino tiene que ver con la cuestión de ganar en la obra de Dios almas, ¿verdad? Amigos para Cristo, amigos para Dios. Debemos aceptar a las personas, no por las buenas o por las malas que sean, sino porque Cristo nos aceptó a nosotros. Quizás seamos peores que ellos, ¿verdad? Una actitud de aceptación y amor hacia los demás puede abrir sus corazones y cambiar sus vidas para bien, ¿verdad? Vamos al siguiente punto. Casi estamos ya terminando. Enseñando con amor. Enseñando con amor. La veracidad presentada con amor
conduce a una auténtica experiencia cristiana, a que proporciona dirección, propósito y certeza clara, ¿verdad? Voy a repetir esta parte que viene en la lección, ¿verdad? La verdad presentada con amor conduce a una auténtica experiencia cristiana que proporciona dirección, propósito y certeza clara, ¿verdad? La verdad enseñada sin amor conduce solamente a un legalismo, como lo hacían los fariseos, los sacerdotes, los saduceos, ¿no? Y hoy en día, también en esta época moderna, ¿sí? Se promueve en muchas iglesias lo mismo, ¿verdad? La verdad enseñada sin amor conduce a un legalismo acusador, a una fría tolerancia. La verdad enseñada con amor, ¿qué hace? Subyuga, ¿verdad? Subyuga al corazón y conduce a una relación salvadora, ¿verdad?, con Jesús, ¿verdad? Debemos estar preparados para aquello que creemos, pero siempre debemos hacerlo con humildad, respeto y amor. Mostraremos a los demás el mismo amor que Cristo ha mostrado con nosotros, ¿verdad? Pidamos el Espíritu Santo que nos conduzca a personas con corazón receptivo. Resaltemos lo bueno que vemos en ellas y aceptémoslas sin criticarlas y enseñándoles cómo, con amor, ¿verdad? Dice el versículo de memoria, ahí en 1 de Pedro 3:15, está siempre preparados para responder a todo lo que os pida razón de la persona que hoy que hay en vosotros, pero hacerlo con gentileza y respeto. Tenemos que utilizar palabras sencillas, ¿sí? Tenemos que utilizar palabras sinceras, que salgan del corazón. No utilizar la palabra para defender una posición, sino utilizar la palabra con poder, ¿sí?, con amor. Miren lo que dice Elena G. de White, estimados amigos y hermanos, y con esto terminamos este repaso de esta lección, esperando que hayamos cumplido con el propósito y hayamos alcanzado, ¿sí?, a explicarles, a revelarles los puntos principales de la lección de esta semana, ¿sí?, que es desarrollar una actitud ganadora, ¿sí? Dice, cuando nuestro carácter no conocía el amor y éramos aborrecibles y nos aborrecíamos unos a otros, nuestro Padre Celestial tuvo compasión de nosotros, ¿verdad? Si recibimos su amor, nos hará igualmente tiernos y bondadosos, no solo con quienes nos agradan, sino también con los más defectuosos, errantes y pecaminosos. Aún los pecadores, cuyos corazones no están herméticamente cerrados al Espíritu de Dios, responden a la bondad, así como pueden responder al odio con el odio, también corresponderán al amor con el amor. El ser bondadoso con los ingratos y los malos, el hacer lo bueno sin esperar recompensa, es la insignia de la realeza del cielo, la señal segura mediante la cual los hijos del Altísimo revelan su elevada vocación.
Es interesante, sí, esta parte, sí, y yo los invito, sí, en el nombre de Cristo, sí, los desafío, sí, y acepto yo también el desafío a desarrollar una actitud ganadora, ¿verdad? Una actitud ganadora no de las cosas del mundo, sino en las cosas de Dios, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros hasta el final, y les invito para que estén pendientes de la lección número 10 de Escuela Sabática, ¿sí? Haciendo amigos para Dios. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Amén.